Después de que mi intento número 99 explotara en mi cara y después de divorciarme de la CEO a la que se suponía debía enamorar de mí por 99ª vez, se acabó. Esa noche llamé al sistema y le rogué que cancelara la misión y me enviara a casa para poder lamer mis heridas en paz. El sistema, frío como una granja de servidores, me dijo que revisara mis fracasos y que me tomara en serio mi último intento número 100. Me burlé. A la mierda con eso. Ya estaba en la recta final. Haría un speedrun de este último fracaso y conseguiría mi divorcio y mi billete de vuelta a casa lo más rápido posible. Esta vez mi estrategia era simple. Si la CEO Isabel Vance iba al este, yo iba al oeste. Si quería hablar de negocios, yo hablaría del clima. Cuando su astuto asistente me incriminara, yo confesaría. Cuando su amor perdido apareciera fingiendo estar enfermo, me ofrecería a llevarlo yo mismo al hospital. Así que, cuando estaba esperando que el sistema anunciara mi fracaso y me enviara a casa, Isabelle, la mujer que se suponía estaba destinada a otros hombres, de repente los apartó a todos, me inmovilizó con lágrimas en los ojos y me besó como si se estuviera muriendo de hambre. Yo estaba como, hola, sistema. Esto se suponía que era el episodio del divorcio, no algo que requiere advertencia para padres. El aire en la sala de juntas era lo bastante denso como para masticarlo. Isabel Vance, CEO de Dance Industries, golpeó con la palma la mesa de caoba pulida, su rostro una máscara de furia fría. Isen, ¿por qué tendiste una trampa a Kevin? Levanté la vista de mi teléfono, me encontré con su mirada glacial y solté un enorme bostezo. La misma escena, la misma línea. Ya la había oído 99 veces. Hoy la convertía en 100. Si ella no estaba harta, yo estaba a punto de vomitar. Isen Ayes, te estoy hablando. ¿Qué es esta actitud? La voz de Isabelle bajó, un silencio peligroso que normalmente hacía temblar a los ejecutivos. Yo parecía recién salido de la cama, su rostro se ensombreció. A su lado, Kevin Miller, su asistente omnipresente con su camisa blanca impecablemente planchada, me lanzó una sonrisa triunfante. Siempre parecía tan inofensivo, que era precisamente su tipo de veneno. Ni siquiera me molesté en mirarlo. La primera vez que esta escena ocurrió, yo estaba lleno de furia justiciera. Discutí, supliqué, intenté razonar con ella. La segunda vez vine preparado con una montaña de pruebas que demostraban que Kevin me había incriminado. Alrededor de la vez número 50, perdí completamente los estribos y empecé a gritarles a ambos. El resultado siempre era el mismo. Cada negación, cada prueba, era solo una mentira a sus ojos. Su medidor de afecto caía a cero. Ella solicitaba el divorcio y el sistema declaraba otro fracaso. Así que, para este intento número 100 y final, oficialmente ya no me importaba. ¿Conquistarla? Que alguien más se quede con ese trabajo. Yo solo quería pasar por el proceso de divorcio, recibir la confirmación de fracaso del sistema y ser teletransportado de vuelta a mi propio mundo. Volví al presente y asentí con pereza. Está bien, te escucho. Tienes razón. Yo lo hice. Me recosté en mi silla. Estaba celoso de Kevin. Odiaba lo capaz que es y cuánto confías en él. Levanté las manos en una falsa rendición. Así que lo incriminé, intenté aplastarlo, echarlo de la empresa. Miré a Isabelle directamente a los ojos. Un tipo como yo, sin moral y con aún menos talento, es una vergüenza para esta empresa, y definitivamente no soy apto para ser tu esposo. Dejé que eso flotara en el aire un segundo. Así que presento formalmente mi renuncia, efectiva de inmediato, para expiar mis crímenes. ¿Es suficiente para ti, señorita Vance? En el momento en que dejé de hablar, la sala de juntas quedó en silencio. Al verme confesar todo con tanta facilidad, Kevin, que tenía preparado todo un discurso de falsa humildad pero en realidad incendiario, parecía haberse quedado sin habla. Su rostro se estaba poniendo rojo. Isabelle también estaba atónita. Frunció el ceño. Claramente no esperaba que simplemente me rindiera.
Justo cuando pensé que tomaría la salida fácil y me diría que me largara, me miró con un nuevo tipo de sospecha. Isen, ¿qué estás tramando en realidad? Preguntó en voz baja. ¿Estás descontento con tu compensación? ¿La presión te está afectando? Puse los ojos en blanco. Oh, por el amor de Dios. Todas las otras veces no podías esperar para echarme y complacer a tu mascotita corporativa. Ahora que me ofrezco a irme por mi cuenta, te pones sospechosa. Dios, las mujeres. Levanté las manos fingiendo inocencia. No estoy tramando nada. Rompí las reglas de la empresa, creé un desastre de relaciones públicas y estoy renunciando. Me parece bastante estándar. Metí la mano en mi chaqueta, saqué los papeles de divorcio que había preparado antes y los arrojé sobre la mesa. Y ya que estamos, deberías firmar esto. Hice un gesto despectivo. No te preocupes, no pido ni un centavo. Renuncio a la pensión. Todo lo que necesito es tu firma. La vista de los papeles hizo que los ojos de Kevin se iluminaran, pero rápidamente lo disimuló, lanzándose a su habitual actuación de dos caras. Isen, no hagas esto. La señorita Vance solo está molesta. No tienes que llevarlo tan lejos. Se volvió hacia Isabelle. Señorita Vance, quizá deberíamos dejar esto así. Yo estoy bien, de verdad. Estoy seguro de que Isen no lo decía en serio. Al escuchar su tono empalagoso y manipulador, yo estaba encantado. Sí, sí, eso es. Sigue echando leña al fuego, haz que se enfade tanto que no pueda pensar con claridad, haz que firme los papeles para que pueda volver a casa, abrir una cerveza y dormir una semana. Miré a Isabelle, con el corazón latiendo con anticipación. Estaba funcionando. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su mano apretaba los papeles de divorcio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al ver su rostro oscurecerse al borde de explotar, estaba prácticamente eufórico. Esto es. Tiene que ser un nuevo récord. Speedrun de divorcio en menos de 10 minutos. El fracaso de misión más rápido de la historia cortesía de un servidor. Ya estaba planeando mi fiesta de regreso a casa cuando un desgarro agudo rompió el silencio. Seguí el sonido. La sonrisa en mi cara se congeló. Isabelle había roto los papeles de divorcio por la mitad. Por un segundo, nadie en la sala se atrevió siquiera a respirar. Me quedé estupefacto. ¿Qué demonios le pasaba? Mi billete dorado de vuelta a casa, el pájaro que ya tenía en la mano, acababa de volar del nido. Lo siguiente que supe fue que Isabelle se levantó de su silla y avanzó hacia mí con furia. Agarró el cuello de mi camisa y me acercó. No podrías haber hecho esto tan perfectamente tú solo, siseó, clavando sus ojos en los míos. Dime, ¿quién es tu cómplice? Yo solo la miré. Su línea de pensamiento se había descarrilado por completo. Señora, ¿qué cómplice? El único cómplice que tengo es mi ardiente deseo de largarme de aquí. Decidí redoblar la apuesta y echar aún más gasolina al fuego. No hay ningún cómplice. Fui yo solo. Ya sabes lo que dicen, no juzgues un libro por su portada. Solo soy un tipo malo. Me incliné, bajando la voz de forma conspirativa. Arrogante, abusivo, una verdadera amenaza, la peor persona absoluta de esta empresa. Mantenerme aquí es un riesgo. No merezco trabajar aquí y desde luego no merezco ser tu esposo. Dije esas líneas con tanta convicción que casi me las creí yo mismo. Entonces, desde algún lugar de la sala, alguien no pudo contener la risa. Pronto, los hombros de algunos vicepresidentes senior empezaron a temblar. El rostro de Isabelle se volvió aún más oscuro. Golpeó la mesa otra vez. Esto es una sala de juntas, no una noche de micrófono abierto. Sean serios. Luego se volvió hacia mí. Ahora dime, ¿quién más en esta empresa estaba involucrado en el plan para incriminar a Kevin? Kevin, al ver que la situación iba de mal en peor, volvió a montar su típico acto de autosacrificio. Miss Vance, quizá deberíamos dejarlo ya. Estoy seguro de que Isen cállate.
Isabelle lo interrumpió sin siquiera mirarlo, con un destello de acero en los ojos. Voy a llegar al fondo de esto. Chasqueó los dedos. Saquen las grabaciones de seguridad del muelle de carga del almacén. En ese momento, el rostro de Kevin se volvió blanco y mi estómago se hundió. Oh, mierda. Si ella ve esas grabaciones, el pequeño plan de Kevin quedará completamente al descubierto. Y si lo descubren, eso significa que yo fui incriminado. Y si fui incriminado, ¿qué razón legítima tengo para renunciar y divorciarme? No. Me lancé hacia adelante y cerré de golpe la laptop de Isabelle justo antes de que Kevin pudiera protestar. No puedes, grité, quizá con demasiada desesperación. Miss Vance ya confesó. ¿Tienes una confesión y pruebas físicas? ¿Para qué necesitas ver las grabaciones? Le supliqué. Simplemente despídeme, divórciate de mí y todo esto se acaba. Pero cuanto más intentaba detenerla, más sospechosa se volvía su mirada. Probablemente pensó que yo intentaba desesperadamente proteger a mi cómplice, que esto no era cosa de una sola persona, sino de toda una red de corrupción dentro de la empresa. ¿Así que intentas encubrirlos, eh? Su voz era peligrosamente tranquila. Eso solo me hace estar más decidida a averiguarlo. Sin decir una palabra más, tomó su teléfono y llamó a seguridad. Un momento después, las grabaciones del almacén aparecieron en una gran pantalla al fondo de la sala. Allí estaba Kevin, moviéndose como una rata, intercambiando un palé de materiales de primera calidad por uno defectuoso. Luego, claramente, despegó con cuidado el sello de control de calidad, el que tenía mi firma, del palé bueno, y lo pegó en el malo. Las imágenes estaban en glorioso 4K, casi se podía ver el trozo de espinaca atrapado entre sus dientes. Todas las miradas en la sala se dirigieron al rostro pálido y sudoroso de Kevin. Entró en pánico, balbuceando tonterías. No, eso no es Miss Vance, tiene que escucharme. Ha habido un malentendido. Alguien me obligó a silencio. Isabelle ya había perdido el interés. Ni siquiera se molestó en mirarlo de nuevo. Miré a Kevin, que estaba completamente paralizado por el shock, y suspiré. Increíble. El modelo de asistente adulador de este año es un verdadero desastre. Tiene la apariencia, pero el coeficiente intelectual de un olmo de jardín. Me llevé la cabeza entre las manos, una imagen total de derrota. Sin embargo, Isabelle malinterpretó por completo mi desesperación. Caminó hacia mí y, por primera vez desde que la conocía, su expresión se suavizó con algo que parecía arrepentimiento. Lo siento, Isen, dijo en voz baja. Esta vez me apresuré demasiado al juzgar. Hizo una pausa, como disculpándose. Puedes pedir lo que quieras. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Me levanté de golpe y le agarré la muñeca. ¿De verdad? Lo que sea. Mi movimiento repentino la sorprendió, pero asintió con seriedad. Sí, cualquier cosa dentro de mi poder. Eso es fantástico. Volví a meter la mano en mi bolso, saqué otra copia nueva de los papeles de divorcio y se los metí junto con un bolígrafo, luego firmé. En ese momento, prácticamente estaba radiante. No quiero nada más, solo esto. Isabelle se quedó mirándome fijamente. La disculpa en su rostro se congeló, reemplazada por una expresión compleja e ilegible. ¿Cuántas copias tienes de eso? Abrí generosamente mi maletín para mostrárselo. Estaba repleto con al menos 50 copias idénticas del acuerdo de divorcio. El ojo de Isabelle se contrajo. Probablemente pensó que yo seguía haciendo una rabieta y que esta era mi forma de protestar pasivamente. Tras un largo momento, metió la mano en su bolso, sacó su chequera, escribió una cifra y me la entregó. Esto es para ti como compensación. Bajé la mirada, había 6 ceros. En cualquiera de mis vidas pasadas, habría estado eufórico. Pero ahora, ¿necesitaba dinero? Necesitaba libertad. Tomé el cheque y, delante de ella, lo rompí en pedacitos. Te dije que no quiero tu dinero. Dejé caer los trozos como confeti al suelo. Quiero el divorcio.
rodeada por los restos triturados de un cheque de $1.000.000, Isabelle quedó completamente atónita. Probablemente nunca imaginó que yo estaría tan decidido a terminar nuestro matrimonio. Por un breve instante, la culpa en sus ojos se intensificó. Luego se volvió hacia Kevin, que prácticamente era un charco en el suelo. Tú, dijo con una voz fría como el hielo. ¿Cómo quieres que tratemos con él? Mi mente empezó a correr. Kevin, por muy tonto que fuera, aún tenía su utilidad. Mientras siguiera cerca, podría seguir creando fricción entre Isabelle y yo, alimentando mi gloriosa misión de divorcio. Si lo despedía y no quedaba nadie que causara problemas, ¿y si a ella se le ocurría alguna idea loca? ¿Y si realmente empezaba a gustarle mi cara guapa y decidía no dejarme ir nunca? Me aclaré la garganta y lancé una apasionada defensa. Verá, creo que aunque Kevin cometió un error, hubo circunstancias atenuantes. Además, es increíblemente talentoso, un verdadero pilar de esta empresa. Despedirlo por un pequeño malentendido como este sería una gran pérdida para Dance Industries. Ya estaba en racha, prácticamente proponiéndolo para santo. En mi opinión, no solo no deberíamos despedirlo, sino que deberíamos darle un ascenso, un aumento, quizá incluso acciones de la empresa. Cuanto más hablaba, más me miraba Isabelle con una expresión que gritaba, claramente sigues enfadado y estás siendo sarcástico. Se dio la vuelta y anunció, Kevin, estás despedido. Ve a Recursos Humanos y arregla tu paquete de indemnización. Miss Vance, sal ahora mismo. Al ver la firmeza en su expresión, me quedé completamente atónito. Este tipo era el candidato perfecto para protagonista masculino principal. Si lo despide, ¿cómo se supone que voy a divorciarme y largarme de este maldito lugar? Espera, Miss Vance, piénsalo. Me interpuse en su camino, intentando razonar con ella. Kevin es un gran activo para esta empresa. Sin él, ¿cómo habríamos conseguido tantos contratos recientes? Ella me miró durante un largo momento, con una extraña expresión de comprensión en el rostro. De repente tuve un muy mal presentimiento. Efectivamente, tras un momento de silencio, Isabelle me puso una mano en el hombro. Isen, incluso después de todo lo que te hizo, puedes seguir siendo tan generoso, tan racional y poner los intereses de la empresa en primer lugar. Una leve sonrisa tocó sus labios. Tener un empleado como tú es una bendición para mí y para esta empresa. Se volvió hacia toda la sala. A partir de hoy, el salario de Ethan G. se duplica. Además, transfiero inmediatamente el 5% de mis acciones personales a su nombre. Desde ahora es el vicepresidente ejecutivo de Dance Industries. Luego le dio una pequeña patada a Kevin, que seguía paralizado. Anda, discúlpate con el vicepresidente Hayes y agradécele su generosidad. Si no fuera por él, estarías vetado en esta industria. Yo. ¿Kevin? Mi mente era un caos lleno de interrogantes. ¿Isabelle recibió hoy el guión equivocado? ¿No eran esas las líneas que se suponía debía usar para defender a Kevin? Kevin, por su parte, parecía querer devorarme, pero no se atrevió a decir una palabra. Solo apretó los dientes y forzó una disculpa. Señor Hayes, yo lo siento. Suspiré, completamente derrotado. Está bien, amigo. Le di unas palmaditas en el hombro. Sigue esforzándote. La próxima vez, sé un poco más listo. Intenta derribarme de una vez para poder quedarte con mi puesto. El rostro de Kevin se volvió de un tono de verde aún más desagradable. Probablemente pensó que me estaba burlando de él y empezó a temblar de rabia. No me molesté en intentar adivinar qué pasaba por su cabeza. Como no podía divorciarme, mejor irme a casa y dormir un poco. Cuando llegué, ya era de noche. Entré en el dormitorio principal, tomé por reflejo mi almohada y el edredón y me preparé para pasar la noche en el sofá. Después de todo, en esta historia de primero matrimonio, luego amor, aunque Isabelle y yo llevábamos años casados, ni siquiera nos habíamos besado, mucho menos compartido cama. Pero justo cuando llegué a la puerta, una voz fría me detuvo. ¿A dónde vas? Isabelle estaba en casa. Ni siquiera la había oído entrar.
Estaba apoyada en el marco de la puerta, observándome. Levanté la almohada hacia la sala. Voy a dormir en el sofá. Isabelle guardó silencio un momento. Luego dijo, no, pero yo quiero no, tú no. Fruncí el ceño. ¿Qué le pasó a la CEO reina de hielo? ¿Desde cuándo empezó a comportarse como una niña caprichosa? Mi propio temperamento se encendió. Creo que sé lo que quiero. Con un tirón brusco, empecé a arrastrar el edredón hacia la sala, pero mi movimiento repentino hizo que Isabelle perdiera el equilibrio. Tropezó y cayó sobre mí. Instintivamente extendí la mano para sostenerla, pero su impulso también me desequilibró. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo con ella encima de mí. Nos quedamos mirándonos, el aire de pronto denso de incomodidad. BZZZ. La vibración del teléfono de Isabelle, que había caído al suelo a nuestro lado, rompió el momento. Era un mensaje de texto. Tengo buena vista. Vi el nombre del remitente en un instante, Landon Carter. Toda mi cara se iluminó. Mi salvador, mi caballero de brillante armadura, había llegado. Me incorporé tan rápido que mi barbilla chocó de lleno contra la frente de Isabelle. Ella siseó de dolor. ¿Qué te emociona tanto? Pero cuando vio el mensaje en la pantalla de su teléfono, ya estoy de vuelta en el país, ¿puedes venir a recogerme? Se quedó congelada. Isen empezó a explicar, pero yo ya sonreía como un idiota. No, está bien. Deberías ir. Yo me encargo de todo. Casi estaba saltando de emoción. Tu antiguo amor por fin ha vuelto. ¿Cómo no vas a ir a verlo? Isabelle observó mi expresión eufórica y entrecerró los ojos con sospecha. Probablemente pensó que aún estaba enfadado por lo ocurrido en la oficina y que esto era algún tipo de prueba. Guardó el teléfono. Isen, entre él y yo ya todo terminó. Considerando su salud, enviaré a un conductor a recogerlo. ¿Qué? Ni hablar. Me escandalicé. El tipo vino desde tan lejos, ¿y vas a mandar a un chofer? Eso es muy frío. Sin decir nada más, tomé las llaves de su coche de la mesa, le agarré la mano y empecé a arrastrarla hacia el garaje. Vamos, vámonos. Hace un frío terrible. Si esperamos más, tu antiguo amor se va a convertir en un témpano. Isabelle se dejó llevar. Su expresión era una mezcla confusa de emociones mientras me miraba. ¿Quién sabe lo que pensaba? En cuanto llegamos al aeropuerto JFK, lo vi a lo lejos, un tipo ridículamente guapo, con una mandíbula que podía cortar vidrio, de pie junto a la puerta de llegadas mirando alrededor. Era Landon Carter, uno de los intereses amorosos predestinados de Isabelle. En el momento en que Landon vio a Isabelle, una sonrisa cálida se extendió por su rostro. Isabelle, sabía que vendrías. Pero entonces me vio a mí a su lado y la sonrisa se le congeló en los labios. Hola, ¿te comió la lengua el gato? Como ambos se quedaron allí, incómodos, mirándome, di un par de pasos atrás. Perdón, culpa mía. Finjan que no estoy aquí. Hice un gesto entre ellos. Abrácense, bésense, vuelvan, lo que sea. Solo sigan adelante. No pierdan tiempo. La expresión de Isabelle se volvió aún más compleja. Tras un momento de silencio, ella también dio un paso atrás, imitando mi movimiento, y miró a Landon con frialdad. Deberías saberlo, Landon. Cuando la empresa de mis padres estaba en el caos y tú te fuiste del país sin decir una palabra, lo que fuera que tuviéramos se terminó. El rostro de Landon se tensó. Intervine de inmediato. No seas tan tajante. Quizá haya una buena razón. Como que tal vez en secreto le diagnosticaron cáncer y no quería ser una carga para ti o algo así. En cuanto lo dije, Landon me lanzó una mirada extraña y luego suspiró dramáticamente. Isabelle, no lo malinterpretes. No volví para perturbar tu vida. Solo estoy aquí para recibir tratamiento médico. Isabelle se sobresaltó. ¿Estás enfermo? Landon asintió con gravedad. Una afección cardíaca muy rara. El médico dijo que no me queda mucho tiempo.
Me sugirieron regresar para recibir cuidados paliativos. Hizo una pausa para dar efecto. A menos que encuentren un donante con mi raro tipo de sangre para un trasplante de corazón. Negó con tristeza. Pero ya he perdido la esperanza. Incluso logró una sonrisa trágica, como si estuviera listo para enfrentar la muerte con dignidad. Sin embargo, los ojos de Isabelle se dirigieron hacia mí como si acabara de recordar algo. Un tipo de sangre raro, ¿no es? Yo, que ya estaba empezando a quedarme dormido, de repente me desperté por completo. Basándome en mis 99 experiencias anteriores, esta era la parte en la que Isabelle me rogaría que donara mi corazón. Como compensación, me ofrecería uno artificial y concedería todos mis deseos. Claro, en el pasado había intentado negarme. Incluso intenté exponer la falsa enfermedad de Landon. Mejor ser proactivo, terminar rápido e irme a casa. Volviendo en mí, solté de inmediato, yo lo haré. Isabelle se quedó atónita. Ni siquiera he dicho de qué se trata. Me miró, con un destello de lástima en sus ojos. ¿Y si es algo que podría perjudicarte gravemente? Puse mi mejor cara de mártir y la miré con ojos profundos. No importa. Mientras sea por ti, incluso moriría. Isabelle se quedó completamente paralizada. Me miró desconcertada, como si me viera por primera vez. Tras un largo silencio, su voz fue ronca. ¿Qué quieres como compensación? Saqué al instante mi tesoro, el acuerdo de divorcio. Un divorcio. Se lo extendí. Es mi único deseo. Por favor, concédemelo. Le acerqué el bolígrafo, con los ojos llenos de un anhelo desesperado por volver a casa. Pero Isabelle se quedó allí en silencio. Miró los papeles en mi mano, pero no tomó el bolígrafo. Después de lo que pareció una eternidad, negó con la cabeza. Necesito pensarlo con cuidado. Un destello de molestia cruzó el rostro de Landon, pero rápidamente lo cubrió con una máscara de generosidad. Isabelle tiene razón. No podemos obligar a alguien a hacer algo así. Además, el señor Hayes es tu esposo. Nunca podría tomar lo que pertenece a otro. Luego dirigió su encantadora sonrisa a Isabelle. Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué tal si cenamos mañana? Isabelle me miró instintivamente otra vez. Empecé a irritarme. ¿Por qué sigues mirándome? No soy tu padre. Pero Isabelle respiró hondo, como si tomara una decisión importante. Lo siento, yo antes de que pudiera terminar, le tapé la boca con la mano. Le encantaría. Sonreí ampliamente a Landon. Mañana al mediodía, ¿verdad? Acepta. Estaremos allí. Acepté en su nombre con entusiasmo. Landon se sorprendió por un segundo, luego soltó una risa forzada. Pero cuando nos íbamos, se inclinó y susurró con una voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera, no te creas tanto, Hayes. No puedes competir conmigo. Al día siguiente, arrastré a una Isabelle reacia al lujoso restaurante que Landon había reservado. El lugar era absurdamente elegante, incluso los pomos de las puertas eran de oro. Landon estaba completamente en su elemento. Hizo una señal al camarero para que sacara los platos, escargot, caviar premium, langosta australiana, un desfile de delicadezas. Durante toda la comida, Landon se empeñó en presumir de lo bien que conocía a Isabelle, desde el hecho de que odiaba el cilantro hasta que solo tomaba un terrón de azúcar en el café. A mí no me importaba en absoluto, me limité a concentrarme en atiborrarme. De todos modos iban a mandarme a casa, así que bien podía disfrutar de una comida gratis. Los demás comensales estaban impecablemente vestidos y se comportaban con elegancia, no dejaban de lanzarme miradas, como si fuera un paleto que se había colado desde la calle. Ese tipo ni siquiera sabe usar cuchillo y tenedor. ¡Qué vergüenza! Lo sé, ¿verdad? Mira cómo se está comiendo esa langosta, como si no hubiera comido en 3 días. Los susurros llegaron a mis oídos. Landon torció el labio en una sonrisa despectiva, se limpió la boca con una servilleta y dijo en tono condescendiente, Isen, de verdad deberías aprender modales básicos en la mesa cuando sales.
Solo estás avergonzando a Isabelle. Apenas había terminado de hablar cuando se oyó un fuerte estruendo. Isabelle, la mujer que siempre era un ejemplo de fría compostura, acababa de volcar toda la mesa. Cuida tus palabras, Landon, dijo con una voz peligrosamente baja. Isen es mi marido ahora. Me quedé tan atónito que el trozo de langosta a medio masticar que tenía en la boca cayó al suelo. ¿Este guión se ha descarrilado por completo? En los 99 intentos anteriores, ni hablar de volcar una mesa, ella trataba a Landon como una frágil pieza de porcelana invaluable. ¿Qué pasó con su desarrollo de personaje? Me limpié la boca rápidamente y me puse de pie para calmar la situación. Está bien, señor Carter solo estaba bromeando. Señalé hacia mí mismo. Yo soy así, un poco tosco, no apto para compañía refinada. Señorita Vance, ¿por qué no continúan usted y el señor Carter con la comida? De repente me duele un poco el estómago. Me retiro solo, no quiero arruinarles la noche. Mientras hablaba, le lancé a Landon una mirada significativa. Si me quedaba más tiempo, temía que Isabelle me volcara a mí también. Pero apenas había dado un paso cuando una mano me sujetó la muñeca. Espera, yo también he terminado. Isabelle soltó las palabras como trozos de hielo y empezó a arrastrarme hacia la salida. Al pasar junto a Landon, se detuvo y dijo con un tono seco y profesional, respecto a tu enfermedad, haré que alguien de mi equipo se ponga en contacto contigo. Encontraremos el mejor tratamiento posible. Pero, Landon, añadió con voz definitiva, si no hay nada más, no vuelvas a contactarme. El rostro de Landon se volvió de un verde enfermizo, estaba tan atónito que olvidó sus líneas, pero sus ojos venenosos se clavaron en mí como si acabara de profanar la tumba de su familia. Me sentí increíblemente agraviado. Fue tu propia boca estúpida la que te metió en este lío. Dios, hay gente a la que simplemente no se puede ayudar. Justo cuando Isabelle estaba a punto de sacarme del restaurante, Landon se desesperó. Cambió rápidamente de táctica y lanzó su clásica historia lacrimógena. Isabelle, espera. No lo malinterpretes, no quise decir nada con eso. Se llevó la mano al pecho. Ya he hecho las paces con la muerte, pero antes de irme de este mundo, tengo una última petición. Los pasos de Isabelle vacilaron. ¿Recuerdas nuestra promesa de la infancia? Mis ojos se iluminaron. Conozco esta parte. Cuando eran niños, jugaban a la casita y prometieron tener la boda más grande y hermosa del mundo. A continuación, Isabelle, abrumada por la culpa, aceptaría su último deseo. Y yo, su marido solo de nombre, podría por fin ser liberado con honor. Es seguro, todo está ocurriendo. Miré a Isabelle con entusiasmo, esperando que dijera las palabras. Lo recuerdo, pero tras un largo silencio, negó con la cabeza. No, no lo recuerdo. Yo, Landon, espera porque esta mujer no sigue el guión. Antes de que Landon pudiera decir nada, corrí de vuelta y respondí por ella. Recuerdo que prometiste tener una gran boda cuando crecieras, ¿verdad? Landon se quedó atónito. ¿Cómo lo sabes? No me molesté en explicarlo. Solo miré a Isabelle con una expresión muy seria. Divórciate de mí. Hazlo por él. Es su último deseo. Una vez más saqué mis preciados papeles de divorcio y se los puse delante. Isabelle frunció el ceño. Isen, lo que hubo entre nosotros quedó en el pasado. No, no lo está. Recordando las líneas de los fracasos anteriores, empecé a discutir en nombre de Landon. Si está en el pasado, ¿por qué el marcapáginas de hoja de morera que te dio sigue guardado en la página de título de El Principito en tu estudio? Si está en el pasado, ¿por qué la contraseña de tu ordenador de la oficina era su cumpleaños durante todos esos años? Isabelle me miró completamente asombrada. Sí, sabías todo eso. Landon también estaba atónito, al fin y al cabo, esas eran las líneas que él había usado para recuperar a Isabelle en los 99 intentos anteriores. Pero se recuperó rápidamente, adoptando una actitud desinteresada. Isabelle, olvídalo. No dejes que te presione. No, lo interrumpí con firmeza,
tienen que casarse. Y no solo casarse, tienen que tener una boda espectacular, el evento del siglo. Tienen que hacer saber a todo el mundo su amor épico y trascendente que desafía incluso a la muerte. Casi escupía de la pasión, conmovido por mi propio discurso. Isabelle solo me miró con una expresión complicada. Tras un momento, levantó lentamente la mano. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Por fin podré volver a casa y terminar esta maldita misión. Pero justo entonces, el teléfono de Isabelle empezó a vibrar violentamente. No firmó los papeles, en su lugar, contestó la llamada. Un segundo después, la voz frenética de alguien de recursos humanos sonó por el teléfono. Señorita Vance, es una emergencia. Kevin Caden-Mellor está en la azotea del edificio de la empresa. Está amenazando con saltar. Mi cerebro se cortocircuitó, casi me desmayé de pura rabia. Kevin, ¿por qué ese tipo siempre tiene que aparecer y arruinar mis planes de divorcio? El rostro de Isabelle palideció. Murmuró una disculpa a Landon y salió corriendo. Landon solo se burló a mis espaldas. Esta vez tuviste suerte. No le hice caso, corrí tras Isabelle directo a la oficina. La calle debajo de la Torre Vance ya era un circo. En el borde de la azotea, Kevin tenía medio cuerpo colgando hacia el vacío. No se acerquen más. Saltaré si se acercan. El rostro de Isabelle estaba blanco como el papel. Sostenía un megáfono, con la voz temblorosa. Kevin, por favor, cálmate. Sea lo que sea, baja y podemos hablar. Un negociador de la policía estaba a su lado intentando persuadirlo, pero Kevin estaba inconsolable, dando la actuación de su vida, con mocos y lágrimas incluidos. Señorita Vance, lo siento mucho. Le fallé. Fallé a la empresa, sollozó. Yo la amo muchísimo. Estaba celoso de Isen, por eso hice algo tan estúpido. No puedo perdonarme. La única forma de expiar es morir. Aguzé el oído. Esto es una gran noticia. Me acerqué a Isabelle y le grité, Kevin, lo entiendo. Para ayudarte a ti y a la señorita Vance a estar juntos, estoy dispuesto a hacerme a un lado. Me divorciaré de ella ahora mismo y te haré un lugar. Kevin se quedó paralizado, con una expresión de incredulidad en el rostro. Yo agité rápidamente los papeles de divorcio en mi mano y me giré hacia Isabelle, instándola, fírmalos rápido. La vida de un hombre está en juego. Un ser humano vivo, que respira. Le devolví todas las frases cargadas de culpa que ella había usado conmigo durante sus anteriores 99 intentos de suicidio, y luego le metí el bolígrafo en la mano. Pero esta vez, Isabelle solo me miró, con un destello de compasión en sus ojos. Pero eso no sería justo para ti. Está bien. Mientras tú y la empresa estéis a salvo, no me importa lo que me pase. Isabelle pareció percibir mi determinación. Apretó los dientes y finalmente tomó el bolígrafo. Una sonrisa triunfante cruzó el rostro de Kevin. Estaba seguro de que esta vez era el final. Por fin todo había terminado. Pero al momento siguiente, Isabelle lanzó el bolígrafo desde el tejado y dijo fríamente por el megáfono, ya no me importa. Si quieres saltar, entonces salta. Kevin se quedó sin palabras. Yo me quedé sin palabras. Esto no es como se supone que va el guión. Según las reglas de las novelas románticas dramáticas, la protagonista debería aceptar entre lágrimas cualquier condición para salvar a su manipulador admirador, ¿no? ¿Por qué lo deja morir así sin más? Kevin tampoco lo esperaba. Solo estaba fanfarroneando y ahora se había quedado atrapado. Intentó seguir con la actuación, pero su pie resbaló y realmente cayó. Sin embargo, bendecido por la armadura argumental de protagonista, aterrizó de lleno sobre el colchón inflable de rescate de abajo. Hay que reconocerlo, estos protagonistas son difíciles de matar, aunque Segaramente quedó bastante golpeado. Una ambulancia se lo llevó, lo que significaba que no causaría más problemas por un tiempo. Observé cómo la ambulancia se alejaba, completamente sin palabras. ¡Qué idiota inútil! Cuando me giré, Isabelle había tomado mi mano, apretándola con fuerza, sus ojos clavados en los míos.
Isen, su voz era firme, a partir de ahora, pase lo que pase, no vuelvas a hablar de divorcio. Me sorprendí. Después de 99 intentos, era la primera vez que la veía así. ¿Podría estar enamorándose de mí? Descarté ese pensamiento tan rápido como vino. Probablemente solo estaba emocional por lo ocurrido hoy, un cortocircuito temporal en su cerebro. Si fuera tan fácil conquistarla, no habría fallado 99 veces. Y, efectivamente, cuando regresamos a su oficina, se sentó en el sofá aturdida, sin decir una palabra. Pero, para mi sorpresa, apareció Landon. Probablemente pensó que era el momento perfecto para acercarse mientras ella estaba vulnerable. Isabelle, ¿estás bien?, se sentó a su lado. Sobre los preparativos de la boda, estaba pensando, se cancelan, espetó Isabelle, levantando la vista con ojos feroces. Landon se quedó helado y luego me lanzó una mirada llena de odio. Evidentemente estaba convencido de que yo estaba detrás de esto. Pero entonces, como si recordara algo, su expresión cambió a una profunda tristeza. Lo siento, Isabelle. Te estoy molestando. Me iré ahora. Os deseo felicidad a los dos. Se giró para irse. Yo avancé de inmediato y bloqueé su camino. Señor Carter, no se vaya. Podemos hablarlo. Al verme detenerlo, los labios de Landon se curvaron en una sonrisa fría. Al segundo siguiente, sus piernas se dieron y se desplomó hacia mí, sujetándose el corazón y soltando un gemido de dolor. El rostro de Isabelle palideció. Corrió a sostenerlo. Landon. Yo me mantuve tranquilo, casi me daban ganas de reír. Después de tantas veces, sabía exactamente en qué dirección caería y en qué ángulo. Lo tenía calculado al milímetro. A continuación, fingiría que no era mi culpa mientras insinuaba sutilmente que yo lo había empujado. Isabelle le creería, me vería como un monstruo celoso y violento, y por fin podríamos divorciarnos. Efectivamente, Landon, tirado en el suelo, empezó de inmediato su actuación. Isabelle, no culpes a Isen. No me empujó. Yo solo perdí el equilibrio. Pero antes de que terminara, lo interrumpí emocionado. No, yo lo empujé totalmente. Si no me crees, puedes revisar las cámaras de seguridad ahora mismo. Esta vez estaba seguro. En intentos anteriores, traté de usar las cámaras para demostrar mi inocencia, solo para descubrir que Landon había elegido el punto ciego perfecto. El ángulo hacía parecer que yo lo había empujado sin importar cómo se mirara. Esa prueba irrefutable era lo que siempre llevaba a nuestro divorcio. Pero mi confesión dejó a Landon atónito. Probablemente nunca pensó que lo admitiría. Isabelle frunció el ceño, dudó un momento y luego preguntó con frialdad, ¿por qué lo empujaste? Sabes que tiene una enfermedad del corazón. Sonreí con una sonrisa amplia y desquiciada. Por supuesto que lo sé. Lo hice porque quiero que muera. Está intentando robarme a mi esposa. La mirada de Isabelle se agudizó, clavándose en mí. Estaba eufórico. Esto es todo. Landon es su único amor verdadero, la única persona a la que nunca podría dejar ir. Si intento matarlo, ella tendrá que matarme a mí, ¿verdad? Pero tras un minuto completo de silencio, Isabelle solo suspiró con cansancio. Olvídalo. No pasó nada grave. Solo no dejes que vuelva a ocurrir. Landon, aún en el suelo, estaba desconcertado. Yo estaba atónito. Las 99 veces anteriores, si yo siquiera rozaba accidentalmente su zapato, Isabelle actuaba como si hubiera cometido un crimen capital. Esta vez, literalmente intenté matarlo y ella lo dejó pasar. Landon me lanzó una mirada venenosa y empezó a toser violentamente, con un hilo de sangre apareciendo en la comisura de su boca para dar efecto dramático. Su médico falso previamente preparado irrumpió en la puerta justo a tiempo. Oh no. El señor Carter está sufriendo un ataque al corazón. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. Se me ocurrió una idea. Me planté frente a la puerta de la oficina. Nadie se va. Nadie sale por esta puerta hasta que se firmen los papeles de divorcio.
Isabelle me miró, su rostro una máscara de angustia. Isen, ¿de verdad tienes que obligarme a elegir? Me quedé sin palabras. ¿Qué había que elegir? Las 99 veces anteriores elegiste a Landon en un nanosegundo. Asentí con firmeza. Sí, tienes que elegir. Isabelle volvió a quedarse en silencio. Yo me estaba poniendo nervioso. Landon en el suelo también se estaba poniendo nervioso. Solo estaba fingiendo, si permanecía ahí demasiado tiempo sin morir de verdad, su engaño quedaría al descubierto. Justo cuando pensé que esto sería otro fracaso, Isabelle finalmente cedió. Firmó los papeles de divorcio, con la voz ronca. ¿Es eso lo que quieres? Asentí extasiado. Los médicos falsos se llevaron rápidamente al moribundo Landon. Mientras se lo llevaban, me lanzó una sonrisa triunfante a través de la ventana de la ambulancia. Yo simplemente le devolví la sonrisa. Me dejé caer en el sofá de la oficina, esperando tranquilamente a que el sistema anunciara mi fracaso y me enviara de vuelta a casa. Pasó 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, y nada. El sistema permanecía en silencio. Miré hacia arriba confundido y mis ojos se encontraron con un par de ojos rojos, llenos de lágrimas. Isabelle se había acercado en silencio y solo me estaba mirando. Las lágrimas corrían por su rostro como un grifo roto. ¿Por qué? Su voz era un susurro quebrado. Isen, ¿por qué sigues alejándome? ¿Me odias tanto? Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia adelante, empujándome contra el sofá y besándome con una fuerza desesperada y hambrienta. Estaba tan atónito que ni siquiera pude reaccionar. Un intenso aroma a jazmín llenó mis sentidos. Mi cerebro se cortocircuitó por completo. ¿Qué está pasando? Esto no estaba en el guión. Esto se suponía que iba a ser un drama romántico desgarrador, de vida o muerte. ¿Cómo demonios terminó convirtiéndose de repente en un canal premium de pago por visión? Volví a la realidad de golpe, puse mis manos sobre sus hombros y la empujé. Espera, espera. Respiraba con dificultad. Mis labios se sentían entumecidos y ardientes, como si ya no me pertenecieran. Isabelle tropezó hacia atrás, pero sus ojos enrojecidos no se apartaban de mi rostro. La frialdad y la distancia habían desaparecido, reemplazadas por una ferocidad que nunca antes había visto. Me miró y, de repente, se soltó el cabello de su apretado moño. No voy a esperar. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a abalanzarse sobre mí. Esta vez estaba preparado. Intenté esquivarla, pero la oficina estaba llena de todo tipo de piezas de arte pretenciosas e inútiles y plantas en macetas, sin dejarme espacio para moverme. Me inmovilizó contra el sofá otra vez. Tragué saliva con fuerza. Isabelle, ¿estás loca? Ella solo me miró, con una seriedad mortal en los ojos. Sí, lo estoy. Me rendí. ¿Qué podía hacer? No podía luchar contra ella. No podía huir. ¿Y razonar? ¿Qué sentido tiene razonar con una mujer que admite libremente que está loca? Dejé de resistirme. Bien, lo que sea. Un guerrero va a la batalla y no regresa. Supongamos que me atacó un perro callejero. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final Isabelle recuperó su habitual compostura fría y se recogió el cabello con destreza. Miré por la ventana y me di cuenta de que estaba amaneciendo. Estábamos apoyados en el sofá, uno al lado del otro, sin decir palabra. La incomodidad era tan densa que podrías haber construido una casa de 3 habitaciones con ella. Eché un vistazo a la mujer a mi lado. Unos mechones de cabello se le pegaban a la mejilla húmeda de sudor, haciéndola parecer menos una CEO reina de hielo y más atractiva, pero no estaba de humor para apreciarlo. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Por qué demonios ese maldito sistema no ha dicho nada? Finalmente, la tan esperada voz del sistema resonó en mi mente, pero sonaba un poco avergonzada. Inmediatamente le grité internamente. Así que por fin decidiste aparecer. ¿Disfrutaste el espectáculo? Ahora mándame a casa. ¿No quieres cumplir con tus KPI? Anfitrión, por favor mantén la calma.
La voz del sistema dudaba. Según las disposiciones complementarias del artículo 12, capítulo 8 del Reglamento de Gestión de Viajes y Ejecución Interdimensional. Habla en inglés, SPT. La voz del sistema se volvió un murmullo. Es que aún no has tramitado el decreto de divorcio. Firmaste los papeles, pero legalmente siguen siendo una pareja casada. El sistema tiene que cumplir la ley. Casi escupo sangre. ¿Estás bromeando? Estoy aquí luchando por mi vida para volver a casa y tú, pedazo de código de dos caras, estás aprovechando vacíos legales a mis espaldas. Respira hondo. Cálmate, Isen. Tienes que calmarte. Es solo un viaje al juzgado. ¿Qué tan difícil puede ser? Me levanté de un salto del sofá, sobresaltando a Isabelle. Me miró confundida. La ignoré, recogí el acuerdo de divorcio firmado y lo dejé caer frente a ella. Vamos. Vamos ahora mismo al juzgado para hacerlo oficial. Mientras lo decía, tomé mi teléfono. Isabelle solo observaba mis movimientos frenéticos, atónita. Se incorporó lentamente, mordiéndose el labio inferior. Tras un largo silencio, me arrebató los papeles de la mano y los metió en la trituradora. ¿Qué papeles de divorcio? Apartó la mirada. No recuerdo nada. Observé cómo la trituradora cobraba vida y luego me giré hacia ella con una expresión que uno reservaría para un extraterrestre. ¿Qué estás haciendo? Isabelle parecía culpable, sus ojos evitando los míos. Yo anoche estaba muy emocional. Mi mente estaba completamente en blanco. No recuerdo nada. Solté una risa amarga y furiosa. Isabelle Vance, directora ejecutiva de una corporación multimillonaria. Le señalé con un dedo tembloroso. ¿Vas a hacerte la tonta conmigo? Firmaste esos papeles con toda tranquilidad y ahora me dices que no lo recuerdas. ¿Crees que soy un idiota? Isabelle retrocedió ante mis gritos y giró la cabeza, fingiendo que no había pasado nada. Estaba furioso. Esta mujer debía de estar pasando por alguna especie de crisis de mediana edad. Su cerebro estaba fallando. Justo cuando estaba a punto de estallar de verdad para mostrarle cómo es un auténtico terco insoportable. BZZ, BZZ. Su teléfono, que había dejado sobre el sofá, empezó a vibrar. Lo agarró como si fuera un salvavidas. Hola, Dr. Adams. No podía oír lo que decían, pero el rostro de Isabelle se volvió serio de inmediato. Está bien, entiendo. Colgó y me miró. Su expresión era compleja. Era del hospital. El médico dijo que Landon está despierto y su condición es estable por ahora. ¿Quieren que vayamos? Mis ojos se iluminaron. Qué oportuno. Justo cuando necesitaba una almohada, alguien me la trae. Landon, esa luz de luna blanca suya, puede ser un idiota, pero cada vez que aparece es en un momento crítico de mi proceso de divorcio. Era mi catalizador del divorcio, mi billete express de vuelta a casa. Pero Isabelle me miraba con una extraña vacilación. No parecía querer ir. Eso no podía ser. Le arrebaté el teléfono y grité con entusiasmo. Recibido. Vamos de inmediato. Por favor asegúrense de que el señor Carter permanezca tranquilo y no se altere demasiado. La señorita Vance sale ahora mismo. Colgué, tomé su mano y la arrastré hacia la puerta. Vamos, vamos. ¿Qué estás esperando? Salvar una vida es como apagar un incendio. Isabelle se dejó llevar, con una expresión de total desconcierto. ¿Por qué de repente te preocupa tanto la salud de Landon? No me molesté en explicar. Solo inventé algo. Soy un buen tipo, ¿vale? Ahora deja de hablar y sube al coche. Estoy a punto de romper algunos límites de velocidad. 15 minutos después, estábamos en el hospital. Isen, ve tú primero. Voy a comprar una canasta de frutas y encargarme de los gastos de admisión. No le di mucha importancia y asentí, dirigiéndome directamente a la habitación VIP de Landon. En cuanto entré, lo vi recostado en la cama, desplazándose felizmente por TikTok. Se veía bastante bien para alguien en su lecho de muerte.
Se sorprendió al verme. Luego su rostro se torció en una sonrisa fría. ¿Qué? ¿Viniste solo? ¿Dónde está Isabelle? ¿Por fin vio cómo eres realmente y decidió dejarte? Se burló. Isen, ya te lo dije. En el corazón de Isabelle no eres nada comparado conmigo. En el mejor de los casos, eres mi reemplazo. Al escuchar sus insultos a pleno pulmón, empecé a ponerme nervioso. Oye, hermano, baja la voz. Si Isabelle vuelve y te oye hablar así, cuanto más alto hables ahora, más dura será tu caída. Landon, cállate ya, siseé, lanzando miradas nerviosas. Pero Landon pensó que había tocado un punto sensible, que yo me sentía inseguro. Se rió aún más fuerte, incluso incorporándose en la cama. ¿Qué? ¿No puedes manejar la verdad? ¡Qué lástima! La juventud de Isabelle estuvo llena de mí. Tú solo eres un pobre desgraciado que se quedó con las obras. TSK. Incluso te pareces un poco a mí. Debes de ser el sustituto. Continuó con su perorata. Si sabes lo que te conviene, saldrás de nuestras vidas. De lo contrario apenas estaba empezando. Crujido. La puerta de la habitación se abrió. Isabelle estaba allí, con el rostro como un lago congelado. De lo contrario, ¿qué? Preguntó ella con una voz peligrosamente baja. La expresión arrogante en el rostro de Landon desapareció al instante. Isabelle, tienes que escucharme. No es lo que piensas. Puedo explicarlo. Pero Isabelle simplemente caminó hasta su cama y lo miró desde arriba. Sus ojos no estaban llenos de afecto, sino de una decepción fría y dura. Landon, dijo ella, nunca supe que eras este tipo de persona. Si lo hubiera sabido, nunca te habría salvado ayer. Yo me quedé a un lado, observando cómo se desarrollaba el drama, y levanté una ceja. Espera un momento. Esto no está bien. ¿Por qué Isabelle me está defendiendo? Este tiene que ser el peor luz de luna blanca con el que he tenido que lidiar. Celebrando antes de que el juego siquiera haya terminado. Lo ha arruinado todo por completo. Es inútil. Absolutamente inútil. Landon estaba ahora en pánico total, su rostro lleno de colores. Agarró el borde de la manga de Isabelle y comenzó su clásico discurso de disculpa. Isabelle, yo casi muero ayer. No estaba pensando con claridad. Solo dije esas cosas en un momento de debilidad. Por favor, no te enojes conmigo. Todo lo que quiero ahora es pasar mis últimos días contigo como amigo. Estaba tan desesperado. Prácticamente estaba llorando. La mención de la muerte pareció suavizar ligeramente la expresión de Isabelle. Ella retiró su manga de su agarre y dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. ¿Entendido? Haré que te atiendan los mejores médicos, con la mejor medicina. Tú solo concéntrate en recuperarte, pero a partir de ahora no me contactes y tampoco lo contactes a él. Landon estaba a punto de decir algo más, pero sus ojos cayeron accidentalmente sobre el cuello de Isabelle. Al segundo siguiente, sus ojos se abrieron con incredulidad. Señaló con un dedo tembloroso. Isabelle, ¿tu cuello eso es? Isabelle se quedó paralizada, tocándose el cuello instintivamente. Allí, claramente visible, había un chupetón de nuestra sesión en la oficina. Su rostro se sonrojó de un rojo intenso, desde las mejillas hasta las orejas. Me lanzó una mirada furiosa y avergonzada y susurró, esto lo resolveremos después. Luego, como un conejo asustado, se cubrió el cuello y salió corriendo de la habitación. Lo siento, necesito ir al baño. La habitación quedó en silencio de repente, excepto por la respiración agitada de Landon. Sus ojos venenosos estaban fijos en mí, como si quisiera despedazarme. Isen, siseó. ¿Qué hicieron ustedes dos antes de venir al hospital? Recordé la escena salvaje en la oficina y simplemente me encogí de hombros. Nada. Levanté las manos, con una apariencia de total inocencia. Solo una discusión normal relacionada con el trabajo. Landon claramente no me creyó. Pensó que me estaba burlando, siendo deliberadamente evasivo.
Se burló y luego, como si hubiera tenido una revelación repentina, dijo con desprecio, no te pongas demasiado cómodo, Isen. Ella simplemente aún no se ha aburrido de ti. Yo soy el paciente aquí. Soy yo a quien ella no puede dejar ir. Miró con intención el tazón humeante de sopa en su mesa de noche. ¿Qué crees que pasaría si Isabelle regresara y me encontrara? Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. ¿Te encontrara con sopa hirviendo por todo el cuerpo? Seguro pensaría que lo hice por celos, ¿verdad? Landon se sorprendió, luego sonrió con arrogancia. Vaya, al menos tiene cerebro. Yo solo puse los ojos en blanco. Ya había pasado por esta escena docenas de veces. Sabía exactamente lo que venía. Iba a derramar la sopa sobre sí mismo accidentalmente, luego me defendería mientras me incriminaba sutilmente, aprovechando la simpatía de Isabelle para lograr que me echara. Pero ya no tenía paciencia. No podía dejar que este idiota lo arruinara todo otra vez. La eficiencia era demasiado baja. Así que, para el total asombro de Landon, caminé hacia él y tomé el tazón de sopa caliente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Landon, con miedo en el rostro. Solo le sonreí. Ayudándote. De nada. Con un movimiento de muñeca, todo el tazón de sopa hirviendo salió volando y aterrizó directamente sobre sus piernas. ¡Ah! Un grito digno de un cerdo siendo sacrificado resonó en la sala VIP. Landon saltó de la cama, con movimientos sorprendentemente ágiles para un hombre al borde de la muerte. Isabelle, que acababa de regresar del baño, entró justo en esa escena atroz. Se quedó atónita, y su primer instinto fue gritarme. Isen, ¿qué está pasando? Arrojé el tazón vacío a un lado, me sacudí las manos y me volví hacia su expresión de shock con total calma. Nada. Se me resbaló la mano. Accidentalmente le derramé un poco de sopa. ¿Qué? Solté una risa fría, mirándola directamente a los ojos. Es porque estoy celoso de él. No soporto verte ser amable con él. Me resulta insoportable. Di un paso adelante. Así que hoy tienes que elegir. O él se larga de aquí de una vez o vamos ahora mismo al juzgado y solicitamos el divorcio. Tú decides. Landon, que seguía aullando de dolor, escuchó esto y se detuvo de inmediato. Por mucho que me odiara, tenía que cumplir su papel. Se sujetó la pierna enrojecida y le dijo a Isabelle con voz dolorida, Isabelle, no te pongas en una situación difícil. Déjame ir. De todos modos soy un hombre moribundo. No puedo dejar que mis problemas arruinen tu matrimonio. Sonaba tan lamentable, tan magnánimo. Todo finalmente volvía a su curso. Isabelle tendría que divorciarse de mí ahora. Landon me lanzó una sonrisa triunfante, claramente pensando que ella correría a su lado, condenaría mis acciones y me echaría. Sin embargo, Isabelle simplemente me miró en silencio durante unos segundos y luego asintió. Está bien, como desees. Al momento siguiente, se giró hacia la enfermera que había entrado corriendo al escuchar el grito. Por favor, organice el traslado del señor Carter a otro hospital. Inmediatamente. A Landon se le cayó la mandíbula. Yo me quedé atónito. Isabelle Landon empezó a protestar, pero ella lo interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Deberías irte ahora. Hizo una pausa, luego me miró de reojo, con un atisbo de algo que parecía sospechosamente afecto en sus ojos. O si no, mi esposo se enfadará. Al escuchar esa palabra, me atraganté con mi propia saliva y comencé a toser violentamente. ¿Esposo? En los 100 intentos, era la primera vez que Isabelle me llamaba así. Según la trama original, nuestra relación era puramente transaccional. Nos habíamos casado después de que yo la salvara de un accidente de coche, y ella necesitaba un marido para reforzar su imagen pública mientras expandía su empresa hacia los mercados de estilo de vida y familia. Siempre nos llamábamos por nuestros nombres, nunca esposo o esposa, ni siquiera en público. Por eso el sistema me había asignado la tarea de conquistarla desde el principio. Y ahora finalmente me reconocía como su esposo.
Incluso estaba dispuesta a echar a su luz de luna blanca con tal de complacerme, en lugar de divorciarse de mí. ¿Podría realmente estar enamorada de mí? Pero el sistema no envió ninguna notificación de misión cumplida. Suspiré y lo dejé pasar. Landon estaba prácticamente fuera de sí. Señaló hacia mí con un dedo tembloroso, incapaz de decir una sola palabra. Finalmente, solo articuló en silencio una amenaza furiosa: espera y verás. Te destruiré. Unos minutos después, una enfermera lo ayudaba a salir de la habitación, mientras aún me lanzaba miradas asesinas. Después de que se fue, la habitación volvió a quedar en silencio. Solo Isabelle y yo. Ella suspiró suavemente, caminó hacia mí y levantó la vista para mirarme a los ojos. Bueno, ¿ya estás satisfecho? Respondí con honestidad. No mucho. Estaría mucho más satisfecho si estuviéramos de camino al juzgado. En lugar de enfadarse, Isabelle solo mostró una sonrisa cansada. Tomó un pañuelo y empezó a secar una mancha de sopa en la manga de mi camisa. Isen, sé que no he sido la mejor pareja. No he tenido suficiente paciencia para intentar comprenderte. He sido impulsiva y he hecho muchas cosas que te han lastimado. A partir de ahora, voy a compensarte. Me miró directamente a los ojos, con una voz sincera. Así que, por favor, deja de decir cosas como esas. No voy a divorciarme de ti. Por un segundo, al ver la ternura cruda y sin defensas en sus ojos, me perdí. Mi corazón realmente dio un vuelco. Pero me recompuse de inmediato. Ya he pasado por esto antes. No era la primera vez que tenía un comienzo prometedor en los últimos 99 intentos. Algunas veces incluso había logrado subir su medidor de afecto hasta el 90%. Pero nunca importaba lo que ocurriera en medio. Al final, jamás podía competir con la maldita armadura de guión de los protagonistas masculinos designados. Un malentendido perfectamente cronometrado, una acusación conveniente, y siempre volvía al punto de partida, un divorcio y una misión fallida. Así que no podía bajar la guardia. En absoluto. Isabelle observó mi rostro, mi silencio, el destello de emoción seguido de un repliegue a la frialdad. Probablemente pensó que no le creía. Dudó, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y su expresión cambió. Isen, espérame aquí. Tengo que ocuparme de algo urgente. Vuelvo enseguida. Dicho eso, salió de la habitación con paso firme, dejándome solo. La vi desaparecer por el pasillo y ni siquiera me molesté en preguntarme a dónde iba. Podía hacer lo que quisiera mientras no interfiriera con mi divorcio. Empecé a pasear por la habitación, con la mente ya dando vueltas, intentando idear un nuevo plan. ¿Qué tal la infidelidad? No, demasiado arriesgado. ¿Y si Isabelle perdía el control y hacía que me metieran en una trituradora de madera? Bien, ¿y si fingía tener una enorme deuda de juego? Probablemente no funcionaría. Con su nueva actitud, Segaramente solo suspiraría y diría: la deuda de mi marido es mi deuda, y la pagaría en silencio. Me estaba rompiendo la cabeza sin sacar nada en claro cuando una voz burlona rompió el silencio a mi espalda. Vaya, vaya, si no es el gran vicepresidente Hayes, totalmente solo. Me di la vuelta. Hablando del diablo. Era mi viejo conocido, el exasistente Caden Miller. La mayoría de sus heridas ya habían sanado, pero su brazo izquierdo seguía en cabestrillo, sujeto contra el pecho por un grueso yeso. Al ver que estaba solo en la habitación, y pensando en el traslado de Landon, una sonrisa arrogante y conocedora se dibujó en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Isabelle por fin te dejó tirado? Chasqueó la lengua. TSK, TSK. Ya te dije que no puedes competir con Landon. Y desde luego tampoco conmigo. Mira quién es el verdadero ganador ahora. Solo lo miré completamente exasperado. Ojalá él fuera el ganador. Ojalá Isabelle se escapara con él al juzgado y firmara los papeles para que el sistema por fin me enviara de vuelta a casa. Con ese pensamiento, asentí con energía, con la expresión más sincera posible. Tienes razón.
Eres el hombre. Tú ganas. Me incliné hacia él en tono confidencial. Así que, por favor, consigue que se divorcie de mí. Te lo suplico. De verdad. La sonrisa en el rostro de Kevin se congeló. Claramente no esperaba esa reacción, su cara se torció, pasando por varios tonos de rojo y púrpura. Ayes, deja ya ese sarcasmo. Solo pude poner los ojos en blanco. Pensaba que me estaba burlando de él. La injusticia era increíble. Tío, hablo totalmente en serio. ¿Hay alguien en este planeta que quiera divorciarse de Isabel Vance más que yo? Como para reafirmar su dominio, Kevin cambió de tema de repente. Olvídalo, Ayes, y no te pongas tan arrogante. Seguro te preguntas por qué Isabelle se fue con tanta prisa. ¿Quieres saber a dónde fue? Mi interés se despertó al instante. Me incliné hacia él. ¿No me digas fue a buscarte? Kevin sacó pecho y señaló por la ventana. Más o menos. Mira abajo. Sonrió con suficiencia. En apariencia, Isabelle pudo haber cortado lazos conmigo. Puede que ni siquiera responda a mis mensajes, pero todo eso es por tu bien. En el fondo, aún le importo. Es un amor que tiene que ocultar. Seguí su dedo hacia el jardín del hospital. Allí estaba Isabelle sosteniendo un recipiente bellamente envuelto que parecía algún tipo de suplemento de salud costoso. La arrogancia de Kevin se infló aún más. ¿Ves eso? Lo mandó traer especialmente desde Suiza para mí. Cuesta miles de dólares cada frasco. Es para ayudarme a recuperarme. Sacudió la cabeza, fingiendo modestia. No lo dice, pero sus acciones hablan más que las palabras. Isen, es su sorpresa para mí. Si no quieres ser un estorbo, te sugiero que te largues ahora antes de morir de celos. Asentí con entusiasmo. Me voy. Ya me iba. Ojalá tuviera alas para poder volar y darle su espacio. Que todos los amantes encuentren su final feliz. Y que yo encuentre el camino de regreso a mi propio mundo. Me di la vuelta para irme, sin querer arruinar su pequeña reunión sorpresa. Pero no había dado ni 2 pasos cuando una voz fría sonó detrás de mí. Isen, ¿qué haces aquí? Isabelle ya había vuelto. Kevin me lanzó una sonrisa triunfante y susurró, ¿ves? Te dije que te fueras. Ahora solo estás buscando problemas. Ella está aquí por mí. Se acomodó el cuello, puso una sonrisa encantadora y extendió la mano. Isabelle, no hacía falta. Solo con verte es suficiente. Pero comprar algo tan caro antes de que pudiera terminar, Isabelle pasó de largo sin siquiera mirarlo. Vino directamente hacia mí y me metió el pesado recipiente en los brazos. De verdad, te dije que me esperaras. ¿Por qué estás deambulando? Te estuve buscando por todas partes. Señaló el frasco. Le pedí a un amigo en Europa que enviara esto. Es para ti, para ayudarte a recuperarte. Asegúrate de tomarlo 2 veces al día. Es bueno para ti. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Kevin, que hace un segundo se pavoneaba como un pavo real, parecía haber sido alcanzado por un rayo. Yo estaba igual de confundido. Miré el carísimo objeto en mis brazos y luego a Isabelle, completamente desconcertado. ¿Para mí? ¿Estás segura de que es la persona correcta? ¿Esto no es para Kevin? Solo entonces Isabelle pareció notar a Kevin encogido en un rincón. Su mirada se volvió fría como el hielo, como si estuviera mirando un mueble. ¿Por qué iba a dárselo a él? Sería un desperdicio de dinero. Volvió a centrar su atención en mí y su voz se suavizó de nuevo. Estuve hablando con la señora Gabel, del edificio donde vivías antes. Me dijo que tuviste un accidente grave cuando eras más joven, que necesitaste una cirugía importante y que tu salud nunca volvió a ser la misma. Tienes que cuidarte mejor. De ese modo, hizo una pausa, mientras un leve rubor le subía por el cuello, de ese modo nuestros futuros hijos estarán sanos. Cof. Casi me atraganté con mi propia saliva, mirándola con incredulidad. ¿Qué acababa de decir? ¿Hijos?
¿Oí bien? Al ver mi reacción, Isabelle debió pensar que no le creía. Asintió con seriedad. Sí, si no mejoras tu salud, ¿cómo se supone que vamos a tener hijos? Empecé a pensar que el sistema había corrompido por completo el código fuente de Isabelle. Dios mío, esta trama se ha desviado tanto que ni un cohete podría alcanzarla. Hace unos días me acusaba de sabotaje corporativo y ahora está planeando nuestra familia. Al escuchar los planes de Isabelle para nuestro futuro, la expresión en el rostro de Kevin era más que desagradable, era un desastre tóxico y complejo. Apretó la mandíbula y me siseó: Isen, estás haciendo esto a propósito. Te estás luciendo. Ya verás, esto no ha terminado. Después de soltar esa típica frase de perdedor al despedirse, se marchó furioso. Lo vi irse, luego bajé la mirada hacia los suplementos en mis brazos mientras un fuerte dolor de cabeza crecía detrás de mis ojos. Miré a Isabelle y pregunté con cautela: sobre lo del niño, no hablabas en serio, ¿verdad? Sus mejillas seguían sonrojadas. Apartó la mirada y se aclaró la garganta. No soporto la actitud arrogante. Lo dije para molestarlo. Pero lo de que te pongas sano es cierto. Dudó un momento. Claro, si de verdad quieres tener un hijo pronto, la interrumpí de inmediato. Está bien, suficiente. Vámonos a casa. No soporto estar ni un segundo más en este hospital. Para cuando Isabelle y yo llegamos a casa, ya era tarde. Todo el día había sido una pérdida de esfuerzo. Estaba agotado mental y físicamente. No tenía energía para discutir más con ella. Lo único que quería era dormir, evitar más incidentes, así que elegí el estudio. Solo tenía una pequeña cama individual, apenas suficiente para una persona. Me duché rápido y fui directo al estudio, listo para desplomarme. Pero justo cuando me acosté, llamaron a la puerta. Mi corazón dio un salto. Fingí no haberlo oído. Volvieron a llamar, con paciencia. Permanecí en silencio. Isen, soy yo, ¿estás dormido? La voz de Isabelle llegó desde el otro lado. Sí, estoy dormido. Vete. Apenas terminé de decirlo cuando el pomo de la puerta empezó a girar. Un segundo después, Isabelle, jugando sucio, usó su llave maestra para abrir. Ella también se había duchado. Llevaba una bata de seda, su cabello húmedo caía sobre sus hombros y su rostro estaba sonrojado de un tono rosado poco natural. La miré y luego me encogí hacia la esquina de la cama. ¿Qué quieres? Isabelle me miró, con las mejillas rojas, y dijo con sorprendente seguridad: ¿qué crees que quiero? Me quedé atónito. La miré de arriba abajo, completamente incrédulo. ¿En serio, señorita Vance, una multimillonaria, y tienes ganas de mí? Hice una pausa y luego adopté una expresión de resignación. Está bien, pero tenemos un trato. Cuando terminemos, vamos directo al juzgado por la mañana y pedimos el divorcio. Me cubrí hasta la barbilla, dejando solo los ojos visibles, como un hombre virtuoso defendiendo su honor. Mi actuación pareció divertida a Isabelle. Caminó hacia mí, con las manos en la cintura, y me miró desde arriba. Ethan Hayes, para tu información, eres tú quien sale ganando en este trato. Yo solo hice un puchero. Entonces olvídalo. Estoy cansado de todos modos. Me voy a dormir. Empecé a darme la vuelta. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso para ella. Se lanzó sobre mí, me derribó en la cama y me inmovilizó una vez más. A la mañana siguiente, arrastré mi cuerpo dolorido fuera de la cama. Lo primero que hice fue empujar ligeramente a la mujer que dormía profundamente a mi lado. Señorita Vance, un trato es un trato. El juzgado nos espera, vamos. Los ojos de Isabelle se abrieron lentamente. Me escuchó, luego se cubrió la cabeza con la sábana, se dio la vuelta y volvió a dormirse. ¿Dije eso? Creo que bebí demasiado anoche. No lo recuerdo. Me quedé sin palabras. ¿Bebió demasiado? Isabelle, una mujer que casi nunca tocaba el alcohol, me decía que había bebido demasiado. Ni siquiera había rastro de alcohol en su aliento anoche.
¿Qué le pasó a la CEO Reina de Hielo? ¿Ha abandonado completamente su carácter solo para evitar el divorcio? Estaba a punto de señalar su mentira descarada cuando, con un momento perfecto, su teléfono sonó. Contestó somnolienta. Tras escuchar unos segundos, se incorporó de golpe en la cama, su rostro volviéndose pálido. ¿Qué? Está bien, entiendo. Mantengan todo bajo control. Isen y yo vamos para allá. Colgó y me miró, con expresión grave. Vístete. Tenemos que ir a la oficina ahora. Hay una gran crisis. Al escuchar esto, mi ánimo mejoró al instante. Vance Industries era una empresa Fortune 500. Un problema menor no la afectaría. Para que Isabelle, la imperturbable CEO, entrara en pánico así, solo podía significar una cosa: el movimiento final de Kevin por fin había llegado. Esta vez, quisiera o no Isabelle, no tendría más opción que divorciarse de mí. Isabelle y yo corrimos a la oficina. La escena en la base de la Torre Vance era puro caos. Una multitud enorme había rodeado la entrada. Un mar de rostros furiosos. Decenas de reporteros con cámaras y micrófonos presionaban contra las puertas. Un grupo de proveedores y socios enfurecidos sostenía pancartas y gritaba: Vance paga sus deudas y castigo a los criminales. Vi una figura familiar en un rincón de la multitud: Kevin. Estaba escondido en las sombras, con una sonrisa fría y triunfante en el rostro. Este era su movimiento definitivo, usando a otros para hacer el trabajo sucio, sacarme de la empresa para siempre y ocupar mi lugar como esposo de Isabelle. Kevin había estado planeando esto durante meses. Había usado mi nombre para recibir sobornos en un proyecto que yo dirigía. Y como su asistente, había tenido acceso a mis diseños, que alteró para incluir varios fallos críticos de seguridad. Cuando ocurriera el inevitable accidente en una de las obras, él me desenmascararía heroicamente, destruyendo por completo mi reputación. Para estabilizar el precio de las acciones y calmar al público, Isabelle tendría que divorciarse de mí, cortando todos los lazos. Y Kevin emergería como el salvador de la empresa, un héroe ante los ojos de todos. En los 99 bucles anteriores, Kevin había usado este mismo truco para hacer que Isabelle perdiera completamente la fe en mí, lo que llevó a nuestro divorcio 23 veces. Era el MVP de mi historial de divorcios. En el momento en que Isabelle y yo bajamos del coche, los reporteros y la multitud enfurecida rompieron la línea de seguridad y se abalanzaron sobre nosotros. Un cegador aluvión de flashes estalló frente a mi cara. Señor Hayes, ¿es cierto que aceptó sobornos y recortó deliberadamente costos en el proyecto Parkview Residences, provocando un grave fallo estructural? Señor Hayes. ¿Cuál es su respuesta a estas acusaciones? ¿La alta dirección de Vance Industries estaba al tanto de sus acciones? ¿Es este un problema generalizado dentro de la empresa? Señor Hayes, ¿qué opina su esposa, la CEO Isabel Vance, sobre este escándalo? ¿Vance Industries lo protegerá? Las preguntas eran implacables, cada una más incisiva que la anterior. Era evidente que Kevin, y probablemente algunos competidores de Vance Industries, estaban alimentando el frenesí mediático, intentando convertir este incidente en un escándalo corporativo total que destruiría la reputación de la empresa. El rostro de Isabelle estaba pálido. Me agarró del brazo, intentando meterme dentro. Isen, no estás acostumbrado a esto. Entra. Yo me encargo. Pero me solté. ¿Encargarse? Ni hablar. Esta era mi última gran oportunidad de volver a casa. Para sorpresa de Isabelle, me abrí paso entre la multitud hasta quedar justo en el centro de la tormenta mediática. Clic, clic, flash. Los reporteros se acercaron, rodeándome por completo. Miré a las cámaras, respiré hondo y sonreí. Sí, todo lo que han leído en Internet es cierto. La construcción defectuosa, los recortes, los sobornos. Todo fui yo. Lo hice. Soy culpable. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la multitud rugiente quedó en silencio. Todos me miraron. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa e incredulidad.
Claramente no esperaban que no solo enfrentara las acusaciones de frente, sino que además confesara sin poner una sola excusa. Isabelle, que ya estaba al borde del pánico, parecía haber visto un fantasma. Isen, ¿estás loco?, siseó con la voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Esto no es solo un error. Podría arruinar tu vida. En una esquina, Kevin, el cerebro detrás de todo, parecía igual de sorprendido. Yo sabía por los 99 intentos anteriores que tenía todo un arsenal de pruebas fabricadas y declaraciones preparadas listas para crucificarme públicamente. Y aquí estaba yo haciéndole el trabajo por él. Probablemente se preguntaba por qué acababa de autodestruirme espontáneamente. Mientras el cerebro de Kevin aún se reiniciaba, Isabelle no pudo soportarlo más. Corrió hacia mi lado, le arrebató un micrófono a un reportero y, con lágrimas en los ojos, intentó explicar: lo siento mucho, todos. Isen está bajo mucha presión ahora mismo. No está pensando con claridad. Por favor, no presten atención a lo que acaba de decir. Fue solo. Pero antes de que pudiera terminar, la interrumpí. No, estoy perfectamente claro. Miré directamente a la cámara más cercana. Lo diré otra vez. Todo es verdad. Soy el único responsable de lo que pasó y estoy preparado para aceptar todas las consecuencias. Los ojos de Isabelle se abrieron de par en par. Me agarró del brazo con una fuerza de hierro. Eso es imposible. Isen, estás mintiendo por unos sobornos. No necesitas el dinero. ¿Por qué arriesgarías todo por eso? Mi estómago se hundió. Maldición. Olvidé esa parte. Tenía razón. Yo era el vicepresidente ejecutivo de Dance Industries, un accionista importante con un salario de 7 cifras. Conducía un Bentley, vivía en una mansión y estaba casado con una directora ejecutiva multimillonaria. La idea de que arriesgara una condena federal por un par de millones en sobornos era un insulto a la inteligencia de todos. No, tenía que cargar con la culpa. Esta era la oportunidad perfecta para un divorcio público. Mi mente se aceleró y se me ocurrió una idea brillante y terrible. Miré a Isabelle, con la voz quebrándose por la emoción. ¿Dinero? ¿Quién dijo algo de dinero? Me zafé violentamente de su mano, di un paso atrás y creé distancia entre nosotros. Señalé el rascacielos de vidrio de Dance Tower que se alzaba detrás de ella y, con una voz al borde de la locura, grité para que todos lo oyeran: yo, Ethan Hesse, soy un espía corporativo de su mayor competidor. Mi objetivo nunca fue el dinero. Era destruir Dance Industries y destruirte a ti. Isabelle Vance. La multitud estalló. Si el escándalo de sobornos era un problema interno, esto era algo completamente distinto. El espionaje corporativo era una bomba y el espía no era otro que el propio esposo de la directora ejecutiva. Esto era mucho más jugoso que un simple escándalo de construcción. Señor Hayes, ¿puede decirnos qué empresa lo envió? Señor Hayes, este incidente formaba parte de su plan. Señor Hayes, su matrimonio con la señorita Vance fue solo una forma de infiltrarse en su empresa. Isabelle estaba completamente paralizada, mirándome con una expresión de total incredulidad y dolor puro. En una esquina, Kevin ya se había recuperado del shock. La situación había tomado un giro inesperado, pero el resultado era incluso mejor de lo que había planeado. Rápidamente compuso su rostro en una expresión de profunda angustia, se abrió paso entre la multitud y me gritó teatralmente: «Señor Hayes. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacer esto? La señorita Vance lo ha tratado tan bien. ¿Cómo pudo traicionarla? ¿Traicionar a la empresa? Estamos en un punto crítico de nuestra expansión. Sus acciones podrían destruir el precio de las acciones, el futuro de toda esta compañía». Mientras gritaba, hizo un gesto sutil hacia un grupo de hombres mayores con trajes caros que estaban cerca. El Consejo de Administración. Y, en efecto, sus rostros se oscurecieron como tormenta. Normalmente se mantenían al margen de las operaciones diarias, pero una crisis de esta magnitud, que estaba desplomando sus acciones y amenazando sus dividendos, era otra cosa. Un hombre calvo señaló a Isabelle con un dedo tembloroso.
Isabelle Vance, mire al excelente esposo que ha traído a nuestra casa. Un lobo con piel de oveja. Las acciones ya se están desplomando. Si no hace algo, va a destruir esta empresa con su necedad enamorada. Otro director intervino. Tiene razón. La única manera de manejar esto es deshacerse de él de inmediato. Convocar una conferencia de prensa. Divorciarse de él. Enviarlo a prisión. De lo contrario, la reputación que hemos construido durante 20 años, todo por lo que trabajaron sus padres, desaparecerá. Los miembros del consejo estaban alborotados, todos presionando a Isabelle para que me repudiara. Ella estaba en medio de ellos, con el rostro pálido como una hoja. Yo estaba en el centro de la tormenta, secretamente eufórico. Este es el momento. Conocía a Isabelle mejor que nadie. El sistema me había dado un expediente sobre ella más grueso que un diccionario. Sabía todo, incluso cuántas veces se orinó en la cama cuando tenía 3 años. Era una mujer impulsada por una profunda necesidad de seguridad. Y su carrera, su empresa, eran toda su vida. Más importante aún, Vance Industries era lo único que le habían dejado sus padres, que murieron en un accidente de coche años atrás. Tras su muerte, la empresa cayó en el caos. Una joven Isabelle fue apartada, traicionada por las mismas personas que ahora le gritaban. Había pasado 8 largos años luchando, abriéndose camino para recuperar el control y convertir la empresa en la potencia que es hoy. Vance Industries no era solo su trabajo. Era toda su identidad. Y ahora yo, el espía corporativo, estaba amenazando con reducirlo todo a cenizas. Renunciar a la empresa o renunciar a su esposo. Para ella, ni siquiera era una elección. Seguro de mi victoria, ya estaba planeando qué haría al llegar a casa. ¿Tacos o pizza, videojuegos o una siesta larga, muy larga? Y sin embargo, esperé y esperé, pero las palabras que esperaba, bien, nos divorciamos, nunca llegaron. Isabelle permaneció en silencio en medio de la furia de los miembros del consejo durante un largo rato. Finalmente, levantó la cabeza lentamente, apartó a uno de ellos y caminó hacia mí. Justo cuando me preparaba para la bofetada, para la declaración pública de nuestra separación, hizo algo que nunca podría haber predicho. Extendió la mano y tomó la mía. Su mano estaba fría, temblaba ligeramente, pero su agarre era firme, como si temiera que yo desapareciera si me soltaba. La miré, atónito. Sus ojos estaban enrojecidos, pero el pánico y la sorpresa habían desaparecido. En su lugar había una expresión de devoción profunda e inquebrantable que nunca había visto antes. Ethan Hesse es mi esposo, dijo, con la voz clara y firme. Creo en él, y pase lo que pase, no lo abandonaré y no me divorciaré de él. El mundo volvió a quedar en silencio. Todos la miraban como si hubiera perdido la razón. Giré la cabeza bruscamente para mirarla, convencido de que estaba oyendo mal. ¿Qué estaba haciendo? ¿No se suponía que este era el momento en que debía denunciarme? ¿Hacer un gran sacrificio trágico por el bien mayor? ¿Por qué estaba sosteniendo mi mano y diciéndole al mundo que creía en mí? Acababa de confesar que era un espía corporativo. Como era de esperar, su desafío desató una tormenta. Está loca. La directora ejecutiva está completamente loca. Está protegiendo abiertamente a un criminal. ¿Protegiendo? Apuesto a que estaban juntos en esto. Un nido de serpientes. Booker Vance. Una empresa corrupta como esta debe ser cerrada. Los miembros del consejo estaban perdiendo la cabeza. Sáquenla. Convocaremos una reunión de emergencia ahora mismo y votaremos para destituirla como presidenta. Me quedé desconcertado. Me incliné y susurré, oye, ¿qué demonios estás haciendo? Déjame libre. ¿Quieres perder tu empresa? Pero Isabelle solo apretó mi mano con más fuerza. Giró la cabeza, con los ojos brillando de lágrimas. Idiota. Sé que no eres ese tipo de persona. Te tendieron una trampa, ¿verdad? Simplemente no querías arrastrarme a mí ni a la empresa contigo. Así que decidiste cargar tú solo con toda la culpa.
Lo entiendo. Lo entiendo todo y no voy a dejar que enfrentes esto solo. Yo solo la miré fijamente. Señora, tu capacidad para crear fanficción en tu cabeza es realmente asombrosa. Yo de verdad solo quiero irme a casa. Desde el borde de la multitud, Kevin finalmente estalló. Se lanzó hacia adelante, gritándole a Isabelle, señorita Vance, despierte. Esta empresa es todo lo que le queda de sus padres. ¿Cómo puede tirar su legado por un hombre como este? Isabelle ni siquiera se molestó en mirarlo. Solo negó con la cabeza, con la mirada fija en mí. La empresa puede reconstruirse. El dinero puede volver a ganarse. Tomó una respiración temblorosa. Pero a él, me miró directamente a los ojos, a él no puedo perderlo. Justo cuando el caos estaba a punto de descontrolarse por completo, un coche chirrió al detenerse en la acera. La puerta se abrió y un hombre con un traje blanco impecable, con el rostro cuidadosamente maquillado para parecer débil, bajó. Era Landon. Mi corazón dio un salto con renovada esperanza. Landon claramente venía preparado. Caminó directamente hacia los reporteros, con el rostro convertido en una máscara de resolución trágica. Miembros de la prensa, soy amigo de Isabelle. Sé que Isen es su esposo y que uno no debería ventilar los trapos sucios de la familia en público. Pero este asunto ahora afecta seriamente los intereses de Dance Industries y del público. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados. Suspiró dramáticamente, luego sacó una carpeta manila de su maletín y la levantó en alto. En esta carpeta tengo pruebas de que Ethan Hess aceptó un soborno masivo de Apex Global. Me lanzó una mirada arrogante, esperando que me derrumbara. Utilicé mis conexiones en el extranjero para rastrear el pago hasta su cuenta bancaria en Suiza. La evidencia es irrefutable. Quería aplaudir. Sí, hazlo, amigo. Clávame contra la pared, por favor. Como si percibiera mi desesperación, Landon abrió la carpeta y mostró el estado de cuenta bancario impreso para que todas las cámaras lo vieran. Miren, esta es la cuenta. Hace 6 meses, un pago de $5 millones fue transferido desde una empresa fantasma propiedad de Apex Global a esta cuenta. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante, con las cámaras parpadeando. Pero entonces uno de los miembros calvos del consejo de Dance Industries entrecerró los ojos. Un momento, ese número de cuenta me resulta familiar. Se ajustó las gafas y se inclinó para mirar más de cerca. Espera, jadeó, ¿no es esa la cuenta offshore anónima que Kevin Mellor creó para aquel proyecto en el extranjero? Un silencio atónito cayó sobre la multitud. Todas las miradas se giraron hacia Kevin, cuyo rostro se había vuelto mortalmente pálido. Estaba empapado en sudor frío. Nunca habría imaginado que, después de que Isen ya había confesado, algún idiota aparecería con pruebas de su propia cuenta secreta y lo apuñalaría por la espalda. Isabelle lo entendió en el mismo instante. Se giró bruscamente, con los ojos como hielo. Kevin, ¿qué significa esto? Confiaba en ti. Vance Industries te trató bien. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué incriminar a Isen? Al encontrarse en el centro de atención, Kevin entró en pánico. Señaló con un dedo tembloroso a Landon y a mí. No fui yo. Fue él. Están trabajando juntos. Fabricaron esa evidencia para incriminarme. Ahora estaba desesperado. Sí, Landon debe estar trabajando con Isen. Están intentando echarme la culpa. Landon, ahora acusado de ser mi cómplice, se señaló a sí mismo con una expresión desconcertada. Había venido a destruirme. ¿Cómo demonios se convirtió en mi compañero de crimen? La mentira era tan patética que ni siquiera Isabelle pudo soportarla. Caminó hacia Kevin y le dio una fuerte bofetada. Su expresión era una mezcla de furia y decepción. Lamento el día en que te contraté. Puedes pasar el resto de tu vida pensando en lo que has hecho en la cárcel. Con eso, llamó a la policía. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire. Varios agentes llegaron, evaluaron rápidamente la situación y le colocaron unas esposas a un Kevin en estado de shock.
Caden Miller queda arrestado por malversación, espionaje corporativo y difamación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras la policía se lo llevaba, Kevin nos lanzó a mí y a Landon una última mirada llena de odio, como si quisiera devorarnos vivos. Uno de los agentes, como si recordara algo, se acercó a un Landon aún aturdido y le estrechó la mano con calidez. Señor, gracias. La evidencia que proporcionó fue crucial para resolver este caso. Otro agente sacó una pancarta ceremonial roja y se la entregó solemnemente a Landon. En letras doradas se leía, Ciudadano ejemplar. Luego el primer agente sacó 5 billetes nuevos de $100 de su cartera y los puso en la mano de Landon. Esta es una recompensa de $500. No es mucho, pero es una muestra de nuestro agradecimiento. Landon se quedó allí de pie, sosteniendo la pancarta y el dinero, completamente catatónico. Su gran plan era destruirme por completo y luego aparecer como un héroe para salvar a Isabelle. En cambio, no solo había fracasado en destruirme, sino que se había convertido en mi salvador y ahora estaba siendo elogiado por la policía. Era la humillación definitiva. Isabelle, al ver su expresión contenida, luchó por no sonreír. Bueno, Landon, gracias. Gracias por salvar la vida de mi esposo. Sus palabras fueron el golpe final. Landon parecía a punto de vomitar. Me miró con odio y siseó, con una voz tan baja que solo yo podía oírlo, no te pongas arrogante, Hayes. Esto fue solo suerte. Tu suerte está a punto de acabarse. Tiró la pancarta al suelo, se subió a su coche y se marchó a toda velocidad, negándose a dar más entrevistas. Y así, el circo terminó. Los reporteros, tras conseguir su gran historia, se dispersaron. Los miembros del consejo, sin querer enfrentarse a la ira de Isabelle, ya se habían escabullido. La multitud se desvaneció. Pronto, solo quedábamos Isabelle y yo de pie frente a la torre silenciosa. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, de repente me dio un fuerte puñetazo en la espalda. Me tambaleé hacia adelante y me giré sorprendido. Isabelle, ¿qué demonios te pasa? Pero cuando me di la vuelta, vi que sus ojos estaban rojos y enormes lágrimas rodaban por sus mejillas. Empezó a golpearme con los puños, no con fuerza, sino con una frustración desesperada. Idiota, Isen. Idiota absoluto. Creías que eras algún tipo de héroe, que era genial ser un mártir. Su voz se quebró. ¿Por qué intentaste manejarlo todo tú solo? ¿Por qué no me lo dijiste? Estamos casados. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué habría pasado si realmente te hubiera creído? ¿Y si no hubiéramos encontrado esa evidencia y hubieras sido tú a quien se llevaron? Ahora estaba sollozando, hecha un desastre de lágrimas y jadeos. Al verla, sentí que la respiración se me atascaba en la garganta. ¿Era esto realmente Isabel Vance, la CEO reina de hielo? Era la primera vez que la veía tan vulnerable. Al mirar sus ojos llorosos, enrojecidos, el corazón que tanto me había esforzado por convertir en piedra, el que solo quería volver a casa, empezó a doler de verdad. Pero rápidamente reprimí ese sentimiento. No, Isen, mantente fuerte. No olvides que Snake Landon sigue ahí fuera, y según los últimos 99 intentos, sabía que tenía un último truco bajo la manga, un movimiento final de jaque mate que había logrado matarme con éxito 50 veces seguidas, mientras él siguiera en el juego. No había forma de que yo pudiera ganarme realmente su corazón. Mi premonición fue correcta, la venganza de Landon llegó incluso más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, con la crisis corporativa resuelta, mi plan de divorcio volvió a quedar hecho trizas. Estaba desesperado, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados esperando, tenía que ser proactivo. Le dije a Isabelle que iba a salir a caminar para despejarme, pero en realidad iba camino a reunirme con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Un tipo al que ya tenía contratado desde hacía tiempo, para ver si había otras opciones. Caminaba por una calle lateral tranquila, debatiendo los pros y los contras de contratar a una actriz para montar una escena falsa frente a provocar a Isabelle para que me golpeara, cuando un dolor repentino y agudo explotó en la parte posterior de mi cabeza. Se acabó para ti, Ethan Hesse.
Eso fue lo último que oí antes de que todo se volviera negro. No sé cuánto tiempo pasó, poco a poco recuperé la conciencia, con la cabeza palpitando, y me encontré atado a un grueso pilar, en medio de la nada, en un bosque húmedo y oscuro. Atado al pilar junto a mí estaba Landon, ya estaba despierto, mirando con terror a un grupo de hombres enmascarados frente a nosotros. Pero yo no tenía miedo, estaba emocionado, esto era todo, el movimiento final de Landon, el escenario de Elige a uno, un secuestro planeado por él mismo para obligar a Isabella a enfrentar sus verdaderos sentimientos de la manera más extrema posible, en los 99 intentos anteriores, sin excepción. Siempre lo había elegido a él. Y allí, a unos metros de distancia, estaba una figura familiar, Isabelle, sus ojos estaban rojos, sus puños apretados mientras miraba con furia al hombre que parecía ser el líder, uno con una fea cicatriz en el rostro. Al verme despertar, el de la cicatriz sonrió con desprecio y me dio una patada brutal. ¿Despierto, Luego se volvió hacia Isabelle. Bueno, señor Avance, ya está despierto, es hora de elegir, uno es su esposo, el otro es su verdadero amor, solo puede salvar a uno. El rostro de Isabelle se volvió pálido, sus ojos iban de mí a Landon, al no responder de inmediato, el secuestrador se rió, sacó un pequeño estuche y mostró 2 jeringas. Esto, dijo levantándolas, es una dosis masiva de un potente sedante, una vez inyectado, sin una dosis inmediata de adrenalina, el corazón fallará en menos de 10 minutos. Tomó una de las jeringas y me la clavó en el brazo, un líquido frío inundó mis venas, hizo lo mismo con Landon, luego sacó una tercera jeringa, esta con un líquido transparente. Por desgracia para ustedes, solo hay una dosis de adrenalina. Luego gritó, elija, señor Avance, su esposo o su verdadero amor. No puedes hacer esto es asesinato, gritó ella con la voz temblorosa, el secuestrador solo miró su reloj. El tiempo corre, señor Avance, si no elige, supongo que tendré que verlos morir a ambos. Landon comenzó su actuación, con voz débil y llena de una trágica nobleza, Isabelle, no te preocupes por mí, mi vida no vale nada, salva a Isen, morir por ti sería un honor. Escuchando su discurso melodramático, sentí una extraña calma, casi quería reír, conocía demasiado bien su jueguito, la jeringa en su brazo no era un sedante, era solo suero salino. Todo esto era una farsa para obligar a Isabella a decidir, cada vez anterior, ella lo había elegido sin dudar. Y entonces el sistema declaraba misión fallida, fin del juego, era una forma dolorosa de morir, pero al menos podía volver a casa, y valía la pena. Pero antes de que Landon pudiera terminar su gran discurso heroico, Isabelle lo interrumpió, miró al secuestrador directamente a los ojos y dijo sin la menor vacilación, elijo a Isen, ponle la inyección. Las palabras quedaron suspendidas en el bosque silencioso, tanto Landon como yo la miramos completamente atónitos, nunca jamás imaginé que me elegiría, ni una sola vez, y menos tan rápido. Al ver mi expresión de shock, la expresión noble y sacrificada de Landon se torció en una máscara de pura furia, se arrancó la cinta de la boca y se levantó de un salto, olvidando que se suponía que estaba muriendo. Isabelle, estás loca, gritó señalándola con un dedo tembloroso. Organicé todo esto por ti y eliges a él, yo soy tu verdadero amor, soy a quien se supone que debes amar, ¿por qué lo eliges a él? La máscara había caído, el verdadero y feo yo de Landon quedó completamente expuesto. Isabelle lo miró, con el rostro lleno de horror e incredulidad. ¿Tú hiciste todo esto? ¿Tú lo organizaste? ¿Por qué, Landon, por qué harías algo así? Él soltó una risa fría y amarga. ¿Por qué? Porque esta basura se niega a dejarte en paz, no quiere divorciarse. Quise gritar, ¿podrías al menos tener claros los hechos? Yo soy el que suplica el divorcio, ella es la que no firma los papeles. Isabelle temblaba de rabia. Landon, esto es un delito grave, suéltalo ahora mismo, si le pasa algo, pasarás el resto de tu vida en prisión, suéltalo. Landon se burló como si fuera lo más gracioso que hubiera oído, arrebató la jeringa de adrenalina de la mano del secuestrador. Si no puedo tenerte, nadie podrá, quiero que lo veas morir. Con un último grito triunfal, estrelló la jeringa contra el suelo. ¡Crack!
El sonido del vidrio rompiéndose resonó entre los árboles, mi única esperanza de sobrevivir desapareció, pero Landon no había terminado, se volvió hacia el secuestrador. Mátala también, sin testigos, te pagaré el doble, te sacaré del país. Pero el secuestrador le dio una patada en el estómago, lanzándolo al suelo. Al diablo contigo, estoy aquí por dinero, no para ser tu asesino. Luego procedió a atarlo mucho más firmemente esta vez. Al principio solo iba a llevarme a uno de ustedes, pero parece que los 3 valen bastante, 3 rescates son mejor que uno, ¿no? Landon se quedó sin palabras, el hombre que había contratado se volvió contra él, ambos empezaron a gritarse mientras discutían. Aprovechando la distracción, Isabelle corrió hacia mí, sacó un pequeño cuchillo de su manga, cortó las cuerdas y me metió el teléfono en la mano. Isen, vete, corre, llamé a la policía de camino, estarán aquí en cualquier momento, yo los detendré, solo corre. Me empujó con fuerza, sabía que podía escapar, si corría ahora podría huir, una vez que el sedante pasara, sería libre, el sistema declararía misión fallida y yo volvería a casa, era lo más cerca que había estado nunca, podía haber corrido. Pero miré atrás, la vi de pie entre los secuestradores y yo, su pequeño cuerpo siendo lo único que me protegía, pensé en su beso desesperado en la oficina, en su mano firme en la mía mientras se enfrentaba a la junta directiva, en la forma en que me había llamado su esposo por primera vez y... Justo ahora, como me había elegido sin dudar, los recuerdos cruzaron mi mente. Maldita sea todo, murmuré. Lo siguiente que supe fue que no estaba huyendo, estaba corriendo de regreso, el sedante empezaba a hacer efecto, mi cabeza daba vueltas, mis extremidades se sentían como de plomo y mi visión se volvía borrosa, pero no podía detenerme. Déjala ir. Uno de los hombres la había agarrado del cabello. Rugí, canalizando toda la fuerza que me quedaba, y me lancé contra él como un toro en embestida. Isabelle quedó libre, pero mi ataque enfureció al secuestrador. Agarró una ballesta que estaba apoyada contra un árbol y me apuntó. Nadie se va de aquí hoy. Agarré a Isabelle y corrimos, sin atrevernos a mirar atrás, pero el virote voló certero. No me alcanzó a mí, le dio a Isabelle. Ella gritó de dolor y se desplomó. El sedante finalmente hizo efecto y caí a su lado, incapaz siquiera de ponerme de rodillas. Justo cuando los secuestradores estaban a punto de atraparnos, el sonido de las sirenas resonó en el bosque. La policía había llegado. Pronto, los secuestradores y Landon estaban bajo custodia. Al menos Landon recibió lo que merecía. Mientras la policía lo esposaba, intentó fingir otro ataque al corazón, echando espuma por la boca y convulsionando en el suelo. Los paramédicos, creyendo que era real, corrieron hacia él y, sin pensarlo 2 veces, le inyectaron una dosis de su suministro de emergencia de adrenalina. Un hombre sano inyectado con una dosis masiva de adrenalina. El resultado fue instantáneo. Se puso rígido, sus ojos se pusieron en blanco y su corazón estalló. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Isabelle y yo fuimos trasladados de urgencia al hospital. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Yo estaba bien, solo algunos moretones. Pero Isabelle el virote de la ballesta le había atravesado el corazón. Me quedé frente a la ventana de la UCI, mirándola, inmóvil y pálida, una red de tubos y cables conectándola a una sinfonía de máquinas que pitaban. Los médicos dijeron que sus probabilidades eran mínimas. Mientras la observaba, la voz del sistema resonó en mi mente. Dean. Felicidades, anfitrión. El nivel de afecto de la protagonista femenina, Isabel Dance, ha alcanzado el 100%. La prueba de vida o muerte está completa. Misión cumplida. Calculando recompensa final. $10.000 millones. Efectivo transferido inmediatamente. Abriendo portal al mundo original. El portal se abrirá en 10, 9, 8. Un vórtice giratorio de luz blanca apareció frente a mí. Al otro lado estaba mi hogar. El mundo al que había intentado regresar durante 100 vidas. Todo lo que tenía que hacer era cruzarlo. Anfitrión, por favor haga su elección, indicó el sistema. Miré a la mujer en la cama del hospital,
el leve pitido rítmico de su monitor cardíaco, el único sonido en el pasillo silencioso. Y dudé. Tomar el dinero y volver a casa. Ese había sido mi único objetivo, mi única obsesión durante 100 vidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué, cuando finalmente estaba en la línea de meta, no podía mover los pies? Cerré los ojos. Su rostro apareció en mi mente, llorando por mí, riendo conmigo, luchando por mí. Me detuve frente al portal. Al día siguiente, Isabelle despertó. Los médicos lo llamaron un milagro. No solo estaba despierta. Sus signos vitales mejoraban a una velocidad imposible. Solo yo sabía por qué no había regresado a casa. No había tomado los 10.000 millones. Los había usado todos, hasta el último centavo de mi recompensa, para salvarle la vida. Ella se incorporó en la cama y me miró en silencio. Lo siguiente que hizo fue sonreír. Isen, lo sé todo. 100 veces. Intentaste ganarte mi corazón 100 veces. La voz del sistema apareció en mi mente, a petición firme de la protagonista femenina, he transferido a ella todos los recuerdos de los bucles anteriores. Traidor, pensé. Isabelle me estaba mirando, con los ojos brillantes. Gracias por elegirme al final. Me acerqué a su cama y me encogí de hombros, intentando sonar despreocupado. No me des las gracias. Ahora me debes 10.000 millones de dólares. Isabelle parpadeó, luego asintió con seriedad. Está bien, trabajaré duro. Haré que la empresa lo recupere para ti. Yo solo negué con la cabeza, luego me incliné y la besé. Olvídalo. Eso es demasiado problema. Sonreí contra sus labios. Soy un tipo generoso. Solo dame 3 hijos y estaremos a mano. Fin.